Hola, bienvenidos a este módulo 3 de la materia contabilidad. A partir de esta parte de la materia vamos a comenzar a efectuar el análisis de los estados contables. Es decir, nos nutrimos de la información que hemos analizado en los dos módulos anteriores, principalmente en la información de salida de ese proceso que eran los estados contables. A partir de los mismos reordenamos un poco la información y comenzamos a efectuar un análisis sobre la capacidad de pago y la capacidad de generación de utilidades que tiene la empresa. Para esto vamos a utilizar distintas herramientas. En este módulo 3, en particular, nos vamos a enfocar principalmente en el análisis llamado vertical horizontal. Esto significa que, partiendo de los estados contables, la información de salida del sistema de información contable, comenzamos a adecuar la información, es decir, transformamos esos estados contables de alguna manera que nos sirva para poder efectuar el análisis. ¿Por qué? Pues vamos a tener que determinar cuáles son los porcentajes de composición y cómo fue la evolución o tendencia de un ejercicio hacia el otro. Por lo tanto, de estos estados contables, una vez que adecuamos la información para poder efectuar un análisis e interpretación de esa información, vamos a dividir en tres grandes estructuras. La estructura de inversión, es decir, nuestros activos, nuestros recursos en los cuales hemos invertido para desarrollar la actividad de la empresa. La estructura de financiación, que me muestra cómo se han financiado esos activos, es decir, en este caso nos enfocamos en los componentes pasivo y patrimonio neto, en la suma de los dos. Y por último, la estructura de resultados, la cual se va a encargar de analizar o englobar todo lo que fueron los resultados acontecidos durante el ejercicio, es decir, los hechos económicos que sucedieron durante el ejercicio que está bajo análisis. También, obviamente, siempre comparativo con ejercicios anteriores para poder efectuar una evolución o tendencia de cómo se han ido modificando ejercicio a ejercicio. Luego, con lo que reunamos del análisis de estas tres estructuras, podemos hacer una evaluación de las conclusiones a las que hayamos arribado. A partir de esa evaluación de las conclusiones a las que arribamos, podemos elaborar el informe de este análisis que hemos desarrollado sobre los estados contables de la empresa. Por lo tanto, podemos decir que los conceptos claves de este módulo 2 van a ser el análisis de composición o vertical, es decir, el análisis que yo empiezo a ver cómo se compone cada uno de los componentes patrimoniales, es decir, qué tengo ahí adentro y qué participación tiene dentro de este componente. Por lo tanto, para la estructura de inversión, por ejemplo, vamos a analizar todo tomando como base el activo 100%. Entonces, de cada componente que forma parte de esta estructura de inversión, lo voy a medir como un porcentaje que represente en consistencia con ese activo que es el 100%. Entonces, ver, por ejemplo, caja y bancos, qué porcentaje representa del total del activo. Para el caso de la estructura de financiamiento o estructura de financiación, tomo como base también el activo 100%. Esto se origina en que en realidad el activo es igual a la suma de pasivo y patrimonio neto. Por lo tanto, decir que tomo como base el total de pasivos más patrimonio neto es lo mismo a decir que tomo como base el total de activos. Entonces, para simplificar, decimos que tomamos la misma base para la estructura de inversión de la estructura de financiación. En ambos casos, el 100% representa el total de activos. Por lo tanto, vamos a comenzar a analizar todos mis pasivos y mis componentes del patrimonio neto, qué porcentaje representan con respecto a ese activo que es el 100%. Se darán cuenta que la fórmula de cálculo es muy fácil. La puedo hacer a través de una regla de 3 simple. Si el total de activo es el 100%, lo que busco analizar mi X, mi incógnita, es el otro componente, qué porcentaje representa analizando el saldo que tiene al final. Para el caso de la estructura de resultados, obviamente ya no puedo tomar como base el activo 100%. Pues la estructura de resultados nada tiene que ver con los componentes patrimoniales. En el caso de la estructura de resultados, lo que voy a tomar como base 100% son las ventas. Significa que voy a medir todos los componentes que forman parte de la estructura de resultados, todo lo que yo tengo ahí adentro, como qué porcentaje representa con respecto a las ventas. También la fórmula de cálculo es sencilla y es medirlo por regla de 3.
Con esta regla de 3 determino cuánto es el total de ventas, lo tomo como 100%, y el saldo total de cada uno de los componentes que yo quiera medir, lo calculo como incógnita o mi X por regla de 3. Entonces voy a decir, la utilidad bruta, por ejemplo, representa el 20% de las ventas. Significa que mi margen bruto es del 20%. Esto es a los efectos de que el análisis me resulta mucho más provechoso realizado de esta manera, porque voy a poder decir cada uno de los componentes cómo impactó con respecto a las ventas. Decir que el 5% de las ventas representan los gastos de administración, por ejemplo, sería algo bajo o algo que no me genera preocupación. Ahora, si yo me encuentro luego de hacer el análisis vertical o de composición que los gastos de administración representan el 80% de las ventas, y obviamente esto es una señal alarmante en la cual yo voy a tener que auditar esos gastos de administración y analizar en qué la empresa está incurriendo con tantas erogaciones dentro de la parte administrativa, ya que obviamente me está impactando muy negativamente en el resultado al que yo puedo arribar en el ejercicio. Pero de nada serviría que yo analice o haga o efectúe un análisis de composición o vertical al cierre de un ejercicio que me encuentre sin tener en cuenta cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando, ya que me podría llevar a tomar medidas incorrectas. Ver una foto de algo en un momento determinado no puede originar que yo determine conclusiones sobre ese objeto. Sabemos que para el caso del activo, pasivo y patrimonio neto, al analizar el estado de situación patrimonial yo estoy teniendo una foto al cierre de ejercicio, pero no considero cómo evolucionó para llegar a esos valores que yo tengo al cierre de ejercicio. Por eso resulta fundamental cumplir en efectuar no solamente este análisis vertical, sino también efectuar el análisis horizontal o de tendencia. Es decir, ver cómo evolucionó, por lo menos con respecto al ejercicio anterior. Seguro que para efectuar un buen análisis de tendencia tendría que tener de 3 a 5 ejercicios económicos, pero como mínimo sabemos que vamos a poder efectuar la tendencia con respecto al ejercicio anterior, pues los estados contables se debían presentar comparativos con el ejercicio anterior. Para simplificar el caso, obviamente, sobre el cual vamos a trabajar, vamos a plantearlo como el análisis de tendencia entre dos ejercicios. El cierre de este ejercicio económico comparativo con el cierre del ejercicio económico anterior, que lo vamos a tener dentro de los estados contables, ya que como dijimos los saldos se plantean o se exponen en forma comparativa. Tengo que definir cuáles son las estructuras y niveles de análisis. Ya dijimos cuando planteamos el esquema conceptual de este módulo que vamos a dividir en 3 estructuras distintas: la estructura de inversión, la estructura de financiación y la estructura de resultados. Dentro de cada una de estas estructuras tenemos que definir niveles de análisis. De esta forma, para la estructura de inversión, donde yo analizo mi activo, en un primer nivel, como lo más grueso, lo más general, vamos a tener que determinar si el activo es móvil o inmóvil. Por lo tanto, voy a analizar qué representa mayor porcentaje, si mi activo corriente o no corriente. En un segundo nivel de análisis, vamos a analizar los rubros que forman parte de ese activo corriente y del activo no corriente. Por último, en un tercer nivel de análisis, bajamos hasta las cuentas. Obviamente, la necesidad de bajar a un tercer nivel de análisis no se dará para todos los rubros, sino en particular para los rubros que tengan mayor incidencia dentro del total de activos, ya que estos me interesará como analista de esta información conocer cómo están conformados. Hay un rubro en particular que por lo general necesito bajar a un tercer nivel, que es créditos por ventas, para ver cómo está conformada esa cartera, para ver si mis clientes están al día, en mora, en gestión judicial, o tengo una previsión constituida por incobrabilidad de los clientes. Dentro de la estructura de financiamiento, en un primer nivel analizaremos la participación de las fuentes. ¿Qué porcentaje representa el pasivo y el patrimonio neto sobre el total del financiamiento? En un segundo nivel, vamos a ver cómo se compone ese patrimonio neto y cómo se compone el pasivo, entre pasivo corriente y no corriente. Para luego, entre ese segundo y tercer nivel, analizar los rubros del pasivo y las cuentas que forman parte de esos rubros, con el mismo criterio que para la estructura de inversión: analizar la necesidad de cada vez efectuar un análisis más detallado sobre esa información. En la estructura de resultados
En un primer nivel nos enfocaremos en el margen bruto y margen neto sobre las ventas, para después en un segundo nivel ver cuál es el margen ordinario y cuál es el margen que representan los resultados extraordinarios sobre el total de ventas. En un tercer nivel sí nos enfocaremos más en un análisis más detallado de las actividades de apoyo, los gastos de administración y de comercialización y de los resultados financieros como han repercutido sobre el resultado del ejercicio para este periodo. Aclarados los puntos claves o conceptuales más importantes que tenemos en este módulo, comencemos entonces a ejercitar con un caso planteado. Planteemos entonces las consignas para poder desarrollar este trabajo práctico. Nos podremos dar cuenta que venimos siguiendo una línea con respecto a los anteriores módulos. Como dijimos que acá vamos a comenzar con el análisis, significa que entonces nos valemos de los estados contables, en definitiva con lo que habíamos terminado el módulo 2, reordenamos o adecuamos esa información para poder efectuar el análisis. Esta empresa ya nos brinda información sobre esos estados contables, pero ya adecuados para poder efectuar el análisis. Básicamente, ¿qué tenemos que tener? Una columna con concepto, o sea, cuál es el componente que estamos efectuando el análisis, los saldos a los dos ejercicios que estemos analizando, es decir, los saldos al final de cada uno de los ejercicios que estemos analizando. A partir de allí le vamos a agregar al cuadro 3 columnas más. 2 correspondientes al análisis vertical o de composición, en donde yo voy a analizar cada componente, qué porcentaje representa con respecto a la base de esa estructura. Y otra columna que me va a efectuar el análisis horizontal o de tendencia, cómo evolucionó de un periodo a otro. Como podemos ver entonces en la información que nos brindan, tenemos que dentro del activo, al cierre del ejercicio A2, el mismo ascendía a 124.640 pesos. Al cierre del ejercicio A1 era de 98.000 pesos. ¿Qué significa eso? Esa va a ser nuestra base para los dos periodos tomadas como 100%. Pero si vemos la tendencia cómo evolucionó, al haber pasado de 98.000 pesos a 124.640 pesos, significa que tengo una tendencia positiva o un incremento en el análisis horizontal de un 27,18%. ¿Cómo se determina ese 27,18%? Como pueden haber visto en las lecturas, lo que hago es tomar el año X, dividido el año X menos 1, le resto una unidad para poder tomar solamente el incremento que tengo entre un periodo y el otro, y esto lo multiplico por 100 para llevarlo a un valor porcentual. En este caso decimos entonces que el activo se incrementó un 27,18%. A partir de ahí vamos bajando con todos los datos que nos brinda esta información o esta empresa. Tenemos el activo corriente, con los saldos también para el ejercicio A2 y el ejercicio A1. En este caso es 100.640 para el A2 y 66.000 para el A1. A partir del mismo vamos a ver qué porcentaje representa sobre nuestra base, que es el total de activo. Para el ejercicio A2, por ejemplo, el activo corriente representa el 80,74% del total de activo. Obviamente, nuestro activo no corriente será la diferencia, es decir, será el 19,26% restante del total de activo. En el ejercicio A1, nuestro activo corriente era de 66.000 pesos, es decir, era el 67% del total de activo. Y el activo no corriente representaba el 32,65% restante. Vemos que tengo una evolución entonces en que nuestro activo corriente ha incrementado o evolucionado favorablemente de un periodo a otro. También tenemos información de los rubros que están dentro de ese activo corriente. Caja y bancos, inversiones, créditos por venta, otros créditos y bienes de cambio. Asimismo, para esta primera diapositiva también tenemos dentro de esos rubros cada una de las cuentas que forman parte de los mismos, es decir, cómo se componen. Podrán ver que siempre la base tiene que ser el activo 100%. Y la tendencia es cómo evolucionó cada uno de un periodo a otro. Esto me servirá para poder efectuar un análisis correcto en cada uno de los niveles, ver no solamente cómo se compone en este periodo, sino cómo ha ido evolucionando, cuál fue la tendencia entre un periodo y otro. Vemos también que nuestro activo no corriente entonces representa el 19,26% en el ejercicio A2 y el 32,65% del total de activo en el ejercicio A1.
significa que tengo una tendencia a que disminuyó un 25%. Y ese activo no corriente está formado principalmente por los bienes de uso. Dentro de los bienes de uso tengo rodados por 40.000 pesos y la depreciación acumulada de rodados, que en el ejercicio A1 era de 8.000 y en el ejercicio A2 era de 16.000. Se podrán dar cuenta que seguimos trabajando con los mismos estados contables con el ejercicio base que teníamos para el módulo anterior. Solamente que ahora adecuamos la información para poder efectuar el análisis vertical horizontal. Entonces, continuando con el análisis, vemos también la estructura de financiamiento. Recuerden que para la estructura de financiamiento tomamos o continuamos tomando como base el activo 100%. Entonces vemos que el pasivo para el ejercicio A2 es de 59.200 pesos y para el ejercicio A1 de 16.000 pesos. Significa que antes representaba el 16,33% del total de activo y ahora pasó a representar el 47,50% del activo. Vemos que la evolución fue de 270% positiva. Significa que se incrementó un 270%. Obviamente para cuando efectuemos el análisis, esto es un punto importante y al que tengo que destinarle atención, porque nos estamos incrementando en mucha medida, en mucho valor, el financiamiento que tenemos con fondos de terceros. Es decir, el pasivo se ve fuertemente incrementado. Dentro del pasivo empezamos a analizar la exigibilidad del mismo, ver cuánto es corriente y cuánto es no corriente. Vemos que el pasivo corriente representa hoy el 22,63% del total del activo. En cambio, en el A1, el pasivo corriente representaba el 16,33% del activo. Tengo también una tendencia favorable del 76,25%, es decir, se ha incrementado un 76,25%. Podemos analizar también cómo se conforma ese pasivo corriente, cada uno de los rubros, y qué porcentaje representan sobre el total del activo. Tenemos las deudas comerciales, las deudas laborales, las deudas financieras y las previsiones. Entonces podemos ver todo este pasivo corriente, cuáles son los rubros que tienen mayor incidencia. Vemos que para el 2002, o el ejercicio A2, perdón, las deudas comerciales representan un 16,33% del total de activo. Y las que le siguen en importancia son las previsiones. Vemos que las otras son muy bajas. Pero cuando analizamos el ejercicio anterior, vemos que más o menos se comportaba igual. El 14,29% era por deudas comerciales, solamente tenía un 2,04% por deudas financieras. Si analizamos el pasivo corriente, no puedo dejar de analizar entonces qué pasó con el pasivo no corriente. Es decir, con aquel pasivo que va a ser exigible pasados los 12 meses de la fecha de cierre de ejercicio. En este caso vemos que está conformado solamente por deudas financieras que en el ejercicio 1 no existían, no teníamos pasivo no corriente, no teníamos pasivo de largo plazo. Y en el ejercicio A2 pasamos a tener un pasivo de largo plazo que representa el 24,87% del total del activo. El patrimonio neto no vio modificado el capital, tampoco la reserva legal, pero sí los resultados no asignados. ¿Y los resultados no asignados por qué se modifican? Y van a cambiar por la incorporación del resultado del ejercicio o la distribución de dividendos. Por último, el resultado del ejercicio para el ejercicio A1 fue de 13.400 pesos una ganancia, y si recuerdan, en el ejercicio A2 habíamos tenido un quebranto de 16.560 pesos. Ese control cero que podemos ver es simplemente para tener la certeza de que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Es decir, tener la certeza de que seguimos respetando la ecuación patrimonial que aprendimos allá por el módulo 1, cuando comenzábamos con la materia. Fíjense que hoy todavía seguimos analizando que respetemos esa ecuación patrimonial y que siempre el activo sea igual a la suma de pasivo y patrimonio neto, ya que ese activo puede estar financiado con una de esas dos fuentes de financiamiento. Claro está que estos cuadros nos sirven para el análisis de la estructura de inversión y de financiamiento. Nos falta entonces un tercer cuadro, o un cuadro más, dentro de lo que hemos visto, para analizar la estructura de resultados. En este caso tomamos como base las ventas 100% y vamos a analizar cada uno de los resultados como qué porcentaje representan con respecto a estas ventas que son el 100%, la base. Vamos a hacer un análisis de composición o vertical sobre esas ventas y un análisis de tendencia o evolución, es decir, cómo fue incrementándose o disminuyendo de un periodo a otro.
Siempre las ventas son el 100%, pero vemos que la tendencia ha sido de un 14,29% negativa, es decir, las ventas cayeron entre el periodo A1 con el A2 un 14,29%. El costo de venta, en lugar de caer en la misma magnitud que las ventas, lo cual es de esperar, por el contrario se incrementó un 3,75%. Esto origina que el resultado bruto caiga un 38,33%, es decir, hemos sido menos eficientes en cuanto a costos. Los gastos de administración, a pesar de que las ventas cayeron, se incrementaron un 50%, pasaron de 4.000 a 6.000 pesos. Los gastos de comercialización se incrementaron casi un 100%, pasaron de 12.000 pesos para el ejercicio A1, representando un 17% de las ventas, a casi 24.000 pesos en el ejercicio A2, representando casi un 40% de las ventas. O sea, tenemos un fuerte incremento casi del 100% en esa variable. Los gastos financieros se incrementaron un 150%. Pero acá no nos tenemos que asustar por el porcentaje, porque vemos que en el A1 representaban un 0,80% de las ventas y ahora representan un 2,5% de las ventas. Es decir, siguen representando un valor o un importe bajo con respecto al total de ventas. En el caso de los ingresos financieros, antes en el ejercicio A1 no hubo y en el ejercicio A2 tenemos un porcentaje bajo del 2,17% de las ventas. Sí tenemos que considerar que en el año anterior no tuvimos un resultado extraordinario que nos impactó sobre el resultado del ejercicio. Por el contrario, en el A2 tuvimos una pérdida como consecuencia de ese resultado extraordinario que impactó con 5.000 pesos menos de utilidad neta para este ejercicio. Es decir, parte de este resultado del ejercicio, que es un quebranto por 16.560 pesos, está explicado en esos 5.000 pesos que tuvimos como un resultado extraordinario pero negativo, como pérdida por este asalto. Entonces nos damos cuenta que vamos analizando todos los componentes de esa estructura de resultado a través de los porcentajes de composición que se refieren con total a la base, que es la venta 100%, y cómo han ido evolucionando, cómo han ido cambiando con respecto al ejercicio A1. Esto es de vital importancia también para contextualizar en qué situación se encuentra la empresa. A partir de esta información que nos brindan estos estados contables que hemos reorganizado para poder efectuar el análisis vertical horizontal, las consignas en las cuales van a trabajar en grupo es analizar la estructura de inversión en los dos primeros niveles de análisis, es decir, en los dos más grandes. No bajar el nivel de cuentas, nos vamos a centrar solamente en analizar si es móvil o inmóvil el activo y la participación de los rubros que forman parte del mismo. Analizar la estructura de financiación también en los dos primeros de niveles de análisis y analizar la estructura de resultado para esos mismos dos niveles de análisis. Con esto les propongo que trabajen en grupo, como les decimos siempre, no más de 5 integrantes, ya que acá va a surgir mucho debate y les va a demandar mucho tiempo ponerse de acuerdo para determinar cuál es la situación de la empresa. Los datos o los números que me presentan las plantillas son objetivos. Son datos que todos leemos de la misma manera. Ahora, la interpretación que vamos a hacer de esos datos o números es amplia. Siempre dentro de cierto margen, uno puede tomar una suposición y otro una distinta. No antagónicas, pero siempre yendo hacia la misma conclusión, uno puede interpretarlo de una manera y otra un poco distinta. Con esto lo que les quiero decir es que al trabajar en grupos, si bien se tienen que poner de acuerdo, no se asusten si uno tomó como otra conclusión diferente a los restantes integrantes del grupo. De todas formas, vamos a corregir estas consignas, o sea, vamos a corregir este trabajo y vamos a ver en forma grupal y conjunta cuáles son las conclusiones a las cuales podemos arribar luego de haber efectuado este análisis vertical horizontal sobre la información que disponemos. Les propongo entonces que comiencen a trabajar y enseguida pasamos a verificar cuáles son los resultados, los que han arribado con respecto a las conclusiones que podríamos llegar a derivar de estos datos.
Bien, seguramente se habrán generado muchas discusiones en cada grupo y análisis de lo que cada uno interpreta de cómo está la empresa. Algunos habrán dicho que está bien en cuanto a su inversión, quizás otros tomaron que no, que está bien financiado o no, cómo ha generado resultados o cómo han impactado los resultados y los márgenes de cada uno de los componentes. Todo esto es saludable y deseable para que podamos incorporar bien esta materia y justamente es lo que buscamos como objetivo. Poder analizar la información que nos brindan los estados contables y que cada uno pueda discernir y determinar cuál es la situación en la cual se encuentra la empresa, tanto en capacidad de pago como generación de utilidades. Entonces convengamos ahora una solución en conjunto y ponernos de acuerdo con una metodología de trabajo y las conclusiones a las que podemos arribar. Para eso comencemos a trabajar en forma separada. Analicemos la estructura de inversión que tenemos que ver en sus dos primeros niveles de análisis. Primer nivel de análisis de la estructura de inversión, tenemos que determinar si el activo de la empresa es móvil o inmóvil. Para esto, vamos a buscar el total del activo corriente y el total del activo no corriente y ver qué porcentaje representan los mismos sobre el total de activo, que es el 100%. Vemos que para el año A2, el total del activo corriente representa el 80% del total de activo y obviamente casi el 20% es no corriente. Significa que para el ejercicio A2, el activo de la empresa es bien móvil. Más del 80% es corriente. Ahora, tenemos que completar este análisis con respecto a cómo venía con respecto al ejercicio A1. En el mismo vemos que el activo corriente representaba un 67% y el activo no corriente un 32,65%. Por lo tanto, no solamente podemos decir que el activo de la empresa es móvil en este ejercicio A2, sino que la tendencia es justamente hacia mayor movilidad, es decir, es más móvil en este ejercicio A2 que en el ejercicio A1, ejercicio anterior. Esto lo podemos corroborar con que el activo corriente aumentó un 50% y el activo no corriente disminuyó un 25%, efectuando un análisis horizontal entre los dos ejercicios económicos. De esta forma no tenemos lugar a dudas, todos nos tenemos que poner de acuerdo y arribamos a la misma conclusión. El activo de la empresa es móvil y con una tendencia hacia mayor movilidad. Tenemos que bajar entonces otro nivel de análisis. Analicemos dentro del activo corriente la participación de cada uno de los rubros. Efectuando un análisis vertical vemos que el rubro caja y banco representa el 48,62%, el rubro inversiones el 3,21%, créditos por venta el 18,81%, otros créditos el 0,88%, bienes de cambio el 9,23%. Todo esto dentro del activo corriente. En el A1, caja y banco representaba un 17,35%, inversiones un 2,76%, créditos por venta el 15,51%, otros créditos 1,12% y bienes de cambio 30,61%. Ya con esto entonces podemos sacar varias conclusiones, o por lo menos interpretar estos datos que nos dan. Vemos que el rubro de mayor importancia en el A2 es caja y bancos, con casi un 50% del total de activos. Realmente esto puede llegar a no ser bueno o ser muy contraproducente para la empresa, porque tener efectivo no genera renta. Entonces, tener un exceso de liquidez no necesariamente le conviene a la empresa, solamente tiene que tener la liquidez que necesite para poder cancelar sus obligaciones en tiempo y forma. Pero tener exceso de liquidez, tener dinero por sí mismo, no le genera renta a la empresa. Al no generarle renta a la empresa, en realidad se está perdiendo de colocar esos fondos en inversiones transitorias y que esas inversiones sí le representen un beneficio al tener renta de colocar los fondos de esa manera. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con este porcentaje de casi un 50%. El rubro que le sigue en participación para el A2, es en este caso créditos por ventas con un 18,80%. Si vemos la evolución con respecto al ejercicio A1, es decir, hacemos un análisis de tendencia, vemos que créditos por ventas se incrementó un 50%. ¿Sí? Ahora la participación sobre el total de activos pasó de un 15 a un 18. O sea, no impactó tanto o creció un poquito por encima del crecimiento del total de activo, del activo corriente. Ahora, caja y bancos, que antes representaba un 17,35, ahora pasó a representar casi un 50%. Este sí tuvo un incremento
que podemos ver en la tendencia de un 256% haciendo un análisis horizontal. Significa que la empresa siguió vendiendo, pero trató de vender menos a crédito y más en efectivo. Y a su vez, cambió su política de stock. Vemos que los bienes de cambio antes eran el 30% y ahora pasaron a ser un 9,23% del total de activos. Significa que se hizo de efectivo y disminuyó su nivel de stock o nivel de inventarios, para los cuales tiene que hacer frente a las ventas. También es una señal de alerta que los inventarios hayan caído un 9% del total de activos. Es un porcentaje muy bajo para tener de stock. Si bien tampoco es bueno tener un stock excesivo, porque eso genera un costo. Pero no podemos correr el riesgo de quedarnos sin mercadería y que no podamos realizar o efectuar una venta a causa de no contar con la mercadería en la empresa. Deberíamos analizar o preguntar por qué la empresa cambió esa política e hizo líquido parte de su stock. No renovó mercaderías y se hizo de mayor liquidez al tenerlo dentro de caja y bancos. Recordemos que la actividad principal de la empresa no es tener dinero. La actividad principal de la empresa es efectuar las ventas. Y para efectuar las ventas, dentro del activo corriente tenemos dos rubros que están muy relacionados a las ventas. Los bienes de cambio, ya que ahí tenemos las mercaderías que vendemos, y los créditos por venta, que me da la pauta junto con caja y bancos, cuál es la política de ventas, si de contado o a plazo. Recordemos que si yo dejo de vender a plazo, muy probablemente caigan las ventas de la empresa, porque voy a perder clientes que necesitan de esa venta a plazo para poder comprarme. Entonces, una variable o una decisión que yo tome de no vender más a plazo seguramente beneficiará la liquidez, contará con más efectivo la empresa al haber efectuado las ventas de contado, pero perjudicará automáticamente el nivel de ventas, ya que voy a perder parte de las mismas por no vender a plazo. También esto traerá acarreado que créditos por ventas disminuyan total de rubro. Dentro del activo no corriente, vemos que solamente está conformado por bienes de uso. O sea, la disminución que tuvimos entre dos periodos de un 25% del activo no corriente está originada en la disminución que tuvo en el mismo porcentaje, obviamente, los bienes de uso que forman parte de la empresa. Si recordamos un poco los estados contables donde se extrae esta información, esa caída se originaba principalmente en la depreciación acumulada entre un periodo y otro. Al incrementarse la depreciación acumulada siendo regularizadora de activos, por lo tanto va restando en ese rubro, hace que caiga ese importe de un periodo a otro. Con esto ya hemos sacado conclusiones entonces para un primer nivel de análisis y un segundo nivel de análisis sobre la estructura de inversión. Analicemos ahora la estructura de financiación. En un primer nivel nos vamos a enfocar en la participación de las fuentes. ¿Qué fuente tiene mayor participación? Para el año A2, el pasivo representa el 47,5% del total de activo y el patrimonio neto representa el 52,5% del total de activo. Por lo tanto, podemos determinar que esta empresa se encuentra financiada principalmente con fondos propios. Ahora, está muy próximo a ser la misma cantidad de financiamiento de fondos propios y de fondos de terceros, porque decir un 52,5% está muy cerca del 50%. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ver cómo evolucionó con respecto al periodo anterior. Y vemos que en el periodo anterior el pasivo representaba el 16% del total de activo y el patrimonio neto representaba el 83,67% del total de activo. Acá podemos sacar una conclusión muy importante y a tener en cuenta en la gestión de la empresa. Nos estamos financiando en mucho mayor medida para este ejercicio A2 con fondos de terceros que lo que traíamos en el ejercicio A1. Es decir, estamos dejando de lado financiamiento propio para financiarnos con terceros. Esto en primera medida no podemos decir que sea malo, Tenemos que tener mucho cuidado con esto y no creer que tener pasivos es algo malo. Esto se cerrará o tendremos mayor precisión cuando analicemos en el módulo 4 la conveniencia o no de endeudarnos con terceros a través de una herramienta que se conoce como efecto palanca. Ahora, en este caso sí tenemos que alertar a la empresa de decirle guarda, para este ejercicio A2 nos estamos financiando mucho más con fondos de terceros que lo que hacíamos en el ejercicio A1. Estamos dejando de lado los fondos propios. Dentro de ese financiamiento de terceros, de ese pasivo, analicemos los rubros de mayor importancia.
Tanto en el ejercicio A1 como en el ejercicio A2 podemos ver que el rubro de mayor importancia es deudas comerciales. Es decir, la empresa está centrando principalmente sus pasivos en esas deudas originadas en la actividad comercial, sea con proveedores o bien sea con deudas documentadas. Ya que vemos que las deudas laborales y sociales no existían en el ejercicio A1 y en el ejercicio A2 pasaron a ser del 2,25%. Las deudas financieras de corto plazo en el A1 eran del 2,04% y en el A2 no existen. Y las previsiones no tenían ninguna previsión constituida en el A1 y en el A2 constituimos previsiones por 5.000 pesos que representan un 4,01% del total del activo. Con respecto al pasivo no corriente, las deudas financieras, que es el único rubro que forma parte del mismo, no teníamos en el A1 y hemos tenido en el A2 por un valor del 24,87% del total de activo. ¿Qué significa esto en cuanto a nuestro análisis? Que el pasivo se vio incrementado de una manera fuerte, pero lo bueno, para decirle a esta empresa, es que principalmente se ha financiado con obligaciones a largo plazo. Se han incrementado mucho las deudas comerciales, se han incrementado casi un 45%, pero también un incremento fuerte está originado en estas deudas de largo plazo. Lo bueno es que si estas deudas de largo plazo nos financian activos de corto plazo, nuestro ciclo operativo se ve beneficiado. Es decir, es algo bueno para nuestro ciclo operativo. Bajando un segundo nivel de análisis del patrimonio neto, vemos que el capital no cambió de un periodo a otro. Lo mismo que la reserva legal. Cambia el porcentaje de composición obviamente, pues se vio cambiada la base. Los resultados no asignados se incrementaron un 155%. Esto está originado principalmente en la incorporación del resultado del ejercicio A1. Ahora, el resultado del ejercicio obviamente tuvo una caída del 223%, pues si se acuerdan, pasamos de una ganancia de 13.400 pesos a una pérdida de 16.560 pesos. Es decir, pasamos de una ganancia a una pérdida incluso de mayor importe. Este análisis lo tengo que completar entonces con la estructura de resultados, ya que dijimos que para estos niveles teníamos que ver cómo impactaba en nuestro resultado. En un primer nivel de análisis de la estructura de resultados vemos que el margen bruto pasó del 42% al 30%, originado en la caída de las ventas y en que hemos sido menos eficientes en cuanto a los costos de ventas. Y el margen neto tiene esa disminución del 223% porque pasó de ser casi un 19% del total de ventas a obviamente un menos 27%, porque al ser un quebranto el porcentaje se expresa como un monto negativo sobre el total de ventas. Es decir, tenemos una fuerte caída en margen neto. Para la estructura de resultados en un segundo nivel decíamos que analizábamos los resultados ordinarios y extraordinarios. Vemos que el resultado ordinario era de un 19,14% del total de ventas en el 2001 y ya en cuanto a los resultados ordinarios tenemos un quebranto en el A2 que representa casi un 19,27% del total de las ventas. Es decir, con nuestro resultado ordinario ya tenemos quebranto. Y a esto hay que sumarle 5.000 pesos de resultados extraordinarios negativos que representan un 8,33% del total de ventas. La suma de los dos origina ese 27,60% de margen neto como negativo, como quebranto para este periodo sobre el total de ventas. Vemos entonces cómo a partir de estos datos pudimos llegar a conclusiones sobre cuál es la situación de la empresa. Obviamente la situación económica no es buena al haber pasado de ese quebranto y al haber tenido incrementos en el costo de venta con respecto a la caída de las ventas. Y la situación financiera tendríamos que analizar por qué ese exceso de liquidez, teniendo en consideración que sigue siendo mayoritario el financiamiento con fondos propios y que se puede cancelar todo nuestro pasivo, pero como señal de alerta ese incremento de pasivo entre un periodo y otro y la caída del patrimonio neto. A partir de estos datos y sumado un tercer nivel de análisis con las cuentas, ustedes van a estar en capacidad de responder a las preguntas que se le planteen sobre la situación financiera y económica de esta empresa. Recuerden entonces que para poder responder bien acabadamente sobre la situación de la empresa, deberían completar el análisis que hicimos recién con un tercer nivel de análisis desglosando las cuentas también. A fin de corroborar más todavía la interpretación que hayamos hecho de estas consignas,
abordemos 3 preguntas que se encontrarán ustedes al querer realizar el trabajo práctico en cuanto a las preguntas cerradas que se analizan sobre el mismo. La primera pregunta que planteamos, el primer ejercicio que queremos resolver acá en forma conjunta, nos pregunta si la tendencia sobre la estructura de inversión indica que se está tornando. Y ahí entro dentro de distintas alternativas que me brinda la pregunta, las cuales les propongo que analicemos una por una. Comencemos de atrás para adelante, comencemos de la alternativa E. La alternativa E me dice que la tendencia es que se mantenga constante para los próximos ejercicios. Si vemos la estructura de inversión, recordemos que el activo no corriente está disminuyendo y el activo corriente está aumentando. Por lo tanto, esta alternativa sabemos que no es válida. No la vamos a elegir. La opción D me dice que es más inmóvil, se está tornando más inmóvil debido a un aumento del activo corriente acompañado de una disminución del no corriente. Esta alternativa es incongruente, porque si hay un aumento del corriente y una disminución del activo no corriente, el activo se está tornando más móvil y no más inmóvil. O sea que sabemos que esta tampoco es correcta, porque ya es incongruente en sí misma. La alternativa C me dice que se está transformando más inmóvil debido a un incremento del activo no corriente acompañado con una disminución del corriente. Esta alternativa sería congruente, pero no es válida, porque vimos que sucede todo lo contrario. Se está incrementando el activo corriente de la empresa en conjunto con una disminución del activo no corriente que tiene la empresa, o sea que se estaría tornando más móvil. La alternativa o opción B me dice que la estructura de inversión se está tornando más móvil debido a un incremento del activo no corriente. Fíjense que esta alternativa también es incongruente, porque si hay un aumento del activo no corriente, se estaría tornando más inmóvil. De todas formas sabemos que esto tampoco es válido, porque el activo no corriente está disminuyendo, no se está incrementando. Por último, la alternativa A me dice más móvil debido a un aumento del activo corriente acompañado de una disminución del no corriente. Esta es la situación que se está presentando. Podemos ver que el activo corriente está aumentando y el activo no corriente está disminuyendo. Y como consecuencia de esto podemos afirmar que se está tornando más móvil. Podemos ver entonces que si analizamos alternativa por alternativa, podemos ir descartando las que ya son incongruentes en forma conceptual con los conocimientos que hemos adquirido en este módulo 3. Por lo tanto, podemos arribar fácil a cuál es la alternativa correcta para esta pregunta. Veamos otra pregunta. A su entender, la cartera de clientes de la empresa al cierre del ejercicio A2 con respecto al ejercicio A1 es ¿más o menos saludable? Para contestar esta pregunta, ¿qué deberíamos hacer? Bajar a un tercer nivel de análisis del rubro créditos por ventas y ver cómo se comporta o cómo se conforma esa cartera de clientes. Si yo tiendo a tener clientes que están pasando a tener menos clientes en mora, menos clientes en gestión judicial y menos previsiones, significa que mi cartera de clientes se está saneando o mejorando. Si ocurre lo contrario, obviamente es a la inversa. Está empeorando mi cartera de clientes. Si nosotros analizamos esta situación que se da y bajan a un tercer nivel de análisis y se fijan qué pasó con la cartera de clientes, verán que cada vez nos encontramos con más deudores morosos, más deudores en gestión judicial y estamos constituyendo mayores previsiones para incobrabilidad de esos clientes. Por lo tanto, veamos las alternativas de las cuales disponemos. La alternativa A me dice es más saludable debido a una disminución en la mora y la incobrabilidad. Piensen un segundo, ¿eso está sucediendo? Sabemos que no, que está sucediendo lo contrario. La alternativa B me dice es menos saludable debido al aumento en la mora, la gestión judicial de cobro y la posibilidad de incobrables. ¿Dónde veo yo la posibilidad de incobrables? En la previsión para deudores incobrables. Por lo tanto, esta alternativa en principio sería correcta. La tenemos que marcar como tal, no sabemos si es la única correcta o no. Pero esto sabemos que es cierto. Está siendo menos saludable nuestra cartera de clientes porque tenemos más mora, tenemos más gestión de cobro por vía judicial y estamos previsionando mayor incobrabilidad. La alternativa C me dice es más saludable debido a la disminución en tendencia de los incobrables que se previsionan. Esto no es correcto porque cada vez se están previsionando más. O sea que esta alternativa no es válida.
La opción D me dice, habría que contar con información sobre los resultados extraordinarios generados por incobrables para responder. En sí misma esta alternativa es incongruente. No tenemos forma de marcarla si tenemos conocimiento sobre la parte conceptual de este módulo. No tiene sentido en sí misma. Y por último, la opción E me dice es menos saludable debido a la disminución de la morosidad, la gestión judicial de cobro y la previsión de incobrables. Esto sabemos que tampoco es cierto, porque si fuera que tenemos una disminución en la morosidad, la gestión de cobro y la previsión, sería más saludable y no menos saludable como sostiene esta alternativa E. Por lo tanto, la alternativa u opción B es la que tenemos que marcar como correcta y sabemos que es la única. Vayamos con una pregunta más. Con respecto al pasivo de la empresa, podemos afirmar que el mismo se financia. Y leamos entonces las 5 alternativas que tenemos. Principalmente a través de sus empleados y los organismos de seguridad social, sería que se financia principalmente con deudas laborales y sociales. Principalmente con deudas comerciales, principalmente con deudas financieras, principalmente con el Estado. En este caso, se financiaría principalmente con deudas fiscales, o principalmente previsionando las garantías y demandas judiciales, es decir, nuestras contingencias. Entonces le propongo que retomen la información con la que cuentan, analicen los rubros que conforman el pasivo y vean cuál es el principal que lo financia. Vean haciendo un análisis de composición o vertical, cuál es el que mayor porcentaje representa sobre el total del pasivo. En definitiva, recuerden que ese porcentaje está medido sobre el activo. Habiendo realizado esto, seguramente ahora pueden responder que la alternativa correcta es la opción B, que me dice que principalmente el pasivo de la empresa se está financiando con deudas comerciales. Quiero que estos 3 ejemplos, estas 3 preguntas que abordamos les sirvan a fin de poder realizar el resto de las preguntas con las cuales se van a encontrar en este trabajo práctico. Tengan cuidado, lean detenidamente y analicen cada caso cuáles opciones son congruentes en sí mismas y cuáles no, para descartar estas últimas. Y asimismo, dentro de las que consideren que son congruentes, pueden ir viendo cuál es correcta con los datos que cuentan. Entonces, de esta forma les resultará mucho más sencillo porque van disminuyendo el universo de posibilidades y después pueden analizar correctamente, en base a la información que les brindan los estados contables, ver qué pasó, ya que en definitiva el dato de la composición, o sea, en cuanto a porcentajes y la tendencia, ya lo tienen calculado como información que le brinda la empresa. Lo único que tienen que hacer, no nos interesa que se pongan a calcular o efectuar esos cómputos, sino que interpreten esos resultados que a ustedes les está dando la empresa y puedan determinar cuál es la situación de la empresa. Dijimos que entonces en este módulo 3 analizamos cómo podemos determinar la situación financiera, es decir, la situación de capacidad de pago en la empresa y la situación de generación de utilidades o económica. Para la situación financiera vamos a analizar la estructura de inversión, tomando como base el activo 100%, y la estructura de financiamiento que también toma la misma base. Para ver la generación de utilidades, la estructura de resultados tomando como base las ventas 100%. Pero algo muy importante con lo cual quiero cerrar este módulo es que las 3 estructuras tienen que estar estrechamente vinculadas y relacionadas. Yo no puedo dejar de lado el análisis de las ventas si estoy analizando el impacto que tiene sobre estas el incremento en el plazo de cobranzas o la anulación de las ventas a plazo. Es decir, cómo impacta una variante del créditos por ventas en las ventas, o los bienes de cambio, o cómo se está financiando esa empresa a través de sus pasivos. No puedo efectuar un análisis sobre una de las estructuras en forma individual sin tener en cuenta las otras si yo quiero arribar a conclusiones que sean útiles para la toma de decisiones y la gestión de esta empresa. Con esto finalizamos el módulo 3 y estamos efectuando un primer nivel de análisis, un primer análisis sobre estos estados contables. A este lo vamos a completar con las herramientas que vamos a incorporar también en el módulo 4 para llegar a las conclusiones finales. Muchas gracias.